Funcasor está de aniversario, cumple 30 años y ha decidido celebrarlo con estas jornadas. Unas jornadas destinadas a poner el foco en la accesibilidad en la comunicación de las personas con sordera en situaciones de emergencia. Y bien las conocen las personas que nos van a acompañar esta mañana. Nuestros primeros invitados, ellos son Moisés Sánchez Arrocha y Montserrat Román Casamartina. Moisés Sánchez Arrocha es el director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOE 112 de Canarias. Es un servicio público que se dedica a gestionar todas esas llamadas que llegan y que se producen al teléfono gratuito 112. Desde allí se gestiona íntegramente cualquier alerta que pueda llegar, ya sea sanitaria, de seguridad, de extinción o de rescate. Montserrat Román Casamartina es la jefa del Servicio de Protección Civil y de Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Montserrat es criminóloga y está especializada en prevención y seguridad pública de emergencias. Además, es experta en gestión de coordinación de emergencias. Se ha enfrentado a episodios muy complicados en el archipiélago canario, como los incendios forestales de Garafía, en La Palma, en Tenerife, en Arico, en San Juan de la Rambla, el desprendimiento en la playa de Argaga, en La Gomera, el incendio en el polígono industrial El Majano, en la isla del Hierro, la tormenta tropical Hermín o la erupción volcánica de La Palma. Bienvenido, bienvenida. Adelante. Gracias. Buenos días. Antes de nada, pues dar las gracias a Funcasor por darnos la oportunidad, tanto al Centro Coordinador de Emergencias 112 de Canarias como a la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y en concreto a Protección Civil y Gestión de Emergencias, a participar en estas jornadas. Muy importantes para nosotros desde el minuto cero. Podíamos haber venido hoy, pero quisimos incorporarnos desde el día de ayer para tomar nota y para nutrirnos de toda esta información que es importante para los servicios de emergencia. Es fundamental. Bueno, directamente sobre la ponencia. Yo les voy a hablar de cómo se gestionan las emergencias desde el punto de vista ordinario, del día a día. Estamos hablando de las emergencias que gestionan el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112. El Centro Coordinador no deja de ser un órgano conjunto que aglutina, digamos, la gestión de todas las emergencias que a través del teléfono único europeo de urgencias llegan marcando ese conocido ya número 112. Es un órgano de la Administración Pública. En estos momentos es un órgano que depende directamente de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y que nuestro trabajo, al margen de lo que es la atención de las urgencias y emergencias en el ámbito ordinario, por supuesto, en el caso de las emergencias ya más complejas y del ámbito de la protección civil, es dar apoyo a la Dirección General de Seguridad y Emergencias en el desarrollo de las mismas. De todas formas, lo iremos viendo a lo largo de la ponencia. ¿Qué es lo que les quiero trasladar a ustedes? Evidentemente, las jornadas están enfocadas a la diversidad funcional. ¿Cómo gestionamos desde el Centro Coordinador esa diversidad funcional? Los pongo en antecedentes. La Comunidad Autónoma de Canarias, y concretamente el 112 Canarias, fue pionera de cara al resto de comunidades autónomas del territorio nacional en iniciativas que hacían o intentaban hacer inclusivo el teléfono único de urgencia. La normativa de la Unión Europea insta a todos los países de la Unión y por transposición a la normativa española nos obliga a todos los 112, en la medida de lo posible, en hacer el servicio lo más accesible posible. Accesible a todos los colectivos con determinadas dificultades. Es decir, convertir un servicio más universal si cabe. ¿Qué sucede? Bueno, allá por el año 2012, y tenemos que dar las gracias a Funcasor porque fue parte fundamental de ese proyecto, nace una iniciativa a través de un sistema muy rudimentario, pero que aún perdura en el tiempo, a través de la utilización de SMS para contactar con el Centro Coordinador de aquellas personas con diversidad funcional y concretamente con algún tipo de dificultad auditiva o en el habla o ambas dos. Pero sucede lo siguiente, hay un momento en el que la Unión Europea regula de manera definitiva la accesibilidad en cuanto a las llamadas de emergencia.
Porque hasta este momento, en el año 2018, había, digamos, una cierta ambigüedad en cuanto al concepto del accesible con respecto al 112. Esta normativa regula de manera general lo que son las llamadas al servicio de emergencia de cualquier país de la Unión, pero en concreto hace una referencia muy directa a usuarios finales con diversidad funcional. La pretensión es hacer equivalente el acceso para todos, en la medida de lo posible, lógicamente. Los usuarios finales con diversidad funcional se nos insta, se nos obliga a que reciban información adecuada sobre las características de accesibilidad que tiene el servicio y a la utilización del teléfono único de urgencias, de emergencias, del 112, mediante iniciativas específicas. Es decir, que si yo a la ciudadanía, en general, le traslado una serie de recomendaciones de cómo debe de llamar al 112, lo básico, dónde estoy, qué sucede, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Sabemos que el 112 son unos verdaderos preguntones. Preguntamos demasiado, se nos critica porque preguntamos muchísimo. ¿Pero para qué quieren saber tanto? Básicamente porque al final nosotros no somos otra cosa que un interlocutor válido de cara al resto de las agencias competentes en dar la respuesta al ciudadano. Por ejemplo, si yo recurro al 112 para denunciar una situación de emergencia en el ámbito de la seguridad ciudadana y da la casualidad que es un tipo penal, lo que estamos anunciando o denunciando a través del 112, nuestra misión a continuación es trasladárselo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional o Guardia Civil. Pero ellos tienen sus centros de coordinación y nos van a hacer una serie de preguntas con respecto a lo que está sucediendo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de optimizar la respuesta. No es lo mismo denunciar y avisar a la Policía Nacional sobre una situación de violencia de género con un riesgo claro para la vida de la víctima, de la mujer, que informarles de que hay un vehículo violentado por un robo con fuerza y que no hay nadie en alrededor. Es totalmente diferente la respuesta. De ahí que el 112 sean muy preguntones. Bien. ¿Qué pretende este Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas? Pues básicamente lo que pretende es dar soluciones rápidas y concretas para asegurar ese, digamos que lo que marca ese acceso igualitario, es decir, que sea igual para todos. Y es muy difícil. Yo participo todos los meses en reuniones en un foro nacional con todos los directores o con todos los responsables, directores generales, jefes de servicio, directores de los 112 de toda España, y es una verdadera obsesión la que tenemos con este tema, con este y con otros muchos, porque son muchos los colectivos a los que hay que dar una respuesta igualitaria. Por lo tanto, no cesamos en el esfuerzo y de ahí nuestro empeño en estar aquí para aprender, nutrirnos y tomar nota, fiel nota de las necesidades y de las inquietudes para luego, como no puede ser de otra manera, trasladarlo a nuestro servicio y de manera piramidal hacia abajo, hacia las diferentes agencias responsables realmente de dar respuesta a los ciudadanos. Porque al fin y al cabo el 112 no deja de ser un teléfono de acceso a un sistema integral de respuesta ante situaciones de emergencia, tanto en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la sanidad y en el ámbito del rescate, extinción y salvamento. ¿Vale? Por lo tanto, se nos insta a incorporar medidas concretas para garantizar que el número único europeo de emergencias 112 sea accesible y principalmente para usuarios finales sordos con dificultad auditiva y de locución, o los sordos invidentes. Sobre todo esta normativa europea recalca en este colectivo. Es muy, y además bajo pena de sanción, no les engaño, es decir, aquellos países que no insten a las comunidades autónomas, en nuestro caso es muy singular el del Estado español, porque a diferencia de otros países de la Unión, España, el Estado español, la Administración General del Estado, lo que hizo fue una transferencia de competencia en cuanto a la atención del teléfono único 112 y cada comunidad autónoma tiene su propio 112. También les adelanto, ¿en qué nos parecemos los 112 de toda España? Básicamente en el número de teléfono. Cada uno tiene su modelo de funcionamiento, pero lo que nos une es el teléfono, el 112. Por lo tanto, se nos insta sobre todo a que estas personas superen esta barrera, convirtiendo el servicio mucho más accesible si cabe. Bien, la norma lo que intenta, y digo que lo intenta, es
evitar cualquier tipo de ambigüedad en la normativa anterior. La normativa anterior era muy ambigua, se hablaba alegremente de accesibilidad, de inclusión, pero de una manera muy ambigua, sin entrar realmente en el meollo de la cuestión, sin tocar preferentemente a determinados colectivos, diana, a los cuales había que darle una atención preferente para que el servicio fuera universal. Porque el 112 lo que pretende es que sea universal. Y evidentemente no podemos dejar fuera a ningún colectivo, ni a este ni a cualquier otro. Sobre todo, pues como marca aquí, y la normativa se enfoca en 3 elementos fundamentales. Nos obliga a tener servicio de atención a través del SMS. Aquí veo a gente, ya no millennial, yo creo que ya son Zetas o yo me pierdo un poquito con las letras, ¿no? Pero Y y Zetas veo mucho, millennial veo también unos pocos. Pero el SMS, ¿pero qué es eso del SMS? Bueno, pues es un servicio que la Unión Europea a los 112 nos insta a tenerlo. ¿Por qué nos obliga a tener y mantener el servicio a través del SMS? Eso es tan antiguo, eso es tan arcaico. Pues les explico, ustedes que son de la era de Internet, la era del dato. El SMS tiene una cualidad tecnológica a diferencia de cualquier otro tipo de sistema que se conduce a través de datos. Allá donde llega el SMS no llegan los datos, porque el SMS funciona a través de cobertura de 2G y para los datos necesitamos como mínimo el 4 y el 5G. Por lo tanto, el SMS es una herramienta fundamental que va a seguir con los servicios de emergencia sí o sí, salvo que venga una tecnología que nos garantice que esos mensajes a través de datos puedan llegar al mayor público posible. Por lo tanto, la utilización del SMS, la incorporación de la videointerpretación y la incorporación de APPs, que si bien pueden ser utilizadas por el público, por los clientes potenciales en general, tienen que tener una parte claramente diferenciada para colectivos con diversidad funcional. Muy bien, todos podemos utilizar la APP sin ningún tipo de problema, pero tiene que tener un apartado perfectamente diferenciado para que estos colectivos tengan claro que esa es la vía de entrada al sistema integral de seguridad y emergencia. Bien, el 112 Canarias, insisto, desde el año 2012 se empeña en saltar y sortear estas barreras directamente enfocado hacia la diversidad funcional, adaptando diferentes herramientas para conseguir no solo lo que nos manda la Unión, además con el riesgo de que se te sancione, y son sanciones importantísimas. No estamos hablando de 600 euros, de 600 a 1000, no, estamos hablando de sanciones millonarias que el Estado español podría tener que asumir si las comunidades autónomas no se actualizan en este sentido. Vamos ahora a continuación a analizar las 3 herramientas básicas con las que cuenta el Servicio de Emergencias en Canarias, el Centro Coordinador de Emergencias 112, que intentan y procuran crear ese acceso equivalente para las personas con diversidad funcional, concretamente las que tienen dificultad auditiva o de locución. La primera de las herramientas y la más antigua de todas es el SOMO, el Sistema Online de Mensajería Urgente. Es una herramienta que funciona a través de la tecnología del SMS. Funcasor fue parte fundamental y clave en la implantación de este sistema. Sin ellos, verdaderamente no hubiera salido el proyecto, porque nos asesoraron de manera continua e intensa sobre qué debía de tener esta, vamos a llamar, aplicación, para poder hacerla accesible a este colectivo tan singular y especial que necesitaba de una herramienta para poder acceder al sistema integral de emergencia. Una herramienta que está desde el 2012 con nosotros, funciona con SMS y es de uso exclusivo para personas con dificultad auditiva y de locución. Básicamente al llamar al 112 a través de este sistema, automáticamente, digamos que se dispara un sistema de mensajería corta que lo que nos permite es establecer un chat por mensajes cortos con la persona que está al otro lado e interactuar no solo con el operador que te da ese emergencias, dígame, sino luego con la agencia final que va a dar la respuesta. Estamos hablando del Servicio de Urgencias Canario, estamos hablando de los bomberos, estamos hablando de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Cuerpo General de la Policía Canaria, de las policías locales. Cualquier agencia competente en dar la respuesta podrá interactuar con esta herramienta.
La gestión de las peticiones de ayuda se equiparan de esta manera con el resto de los ciudadanos, pero sobre todo porque el SMS lo que da es un sentido universal. Allá donde llega un SMS no van a llegar los datos. Y por lo tanto, insisto, no me canso. Yo a veces nos reunimos frecuentemente con las diferentes federaciones, fundaciones, asociaciones y nos trasladan, pero chicos, que eso del SMS es tan antiguo, eso no podemos prescindir del SMS. Entre otras cosas, por un mandato de la Unión. Es necesario porque da universalidad al servicio. No me canso de utilizar ese término. Como ya les he explicado con anterioridad, se establece un chat a través del SMS. Es un servicio que está operativo como el propio 112, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y que además incorpora la posibilidad de que a través de unos pictogramas la persona que está al otro lado, simplemente con la pulsación de un número, nos identifique exactamente en la situación de emergencia en la que se encuentra. Ahora estamos trabajando en evolucionarlo a través de una futurible ya y muy próxima app que va a incorporar una serie de elementos que la van a convertir el SOMO en una herramienta inversa, es decir, como para utilizar el SOMO es necesario que el usuario se dé de alta. Ahora mismo estamos trabajando en la posibilidad de que aquellos usuarios que se hayan dado de alta con el sistema, de manera inversa el 112 envíe mensajes cortos a todas estas personas que ya se han dado alta, pero siempre en el ámbito de protección civil. Eso ya está liderado por la parte de la Dirección General, pero lo que vamos a hacer es que a través de la misma herramienta con la que ese usuario final va a contactar con nosotros, vamos a devolverle la posibilidad de estar al tanto de los avisos en el ámbito de la protección civil, ámbito que ocupa todos los planes de emergencia que pueden suponer en un momento dado un riesgo para la colectividad. Por lo tanto, pongo un ejemplo rápido y Montserrat seguramente ampliará el tema. La Dirección General de Seguridad y Emergencia declara una situación de alerta por fenómeno meteorológico adverso, pues vamos a impulsar que a través de esta misma herramienta los usuarios que estén dados de alta reciban un mensaje en texto de SMS como que hay una situación de alerta. No voy a profundizar más. ¿Qué dificultades tiene? Evidentemente son los SMS, bueno, es un sistema, es barato de implantar, es muy sencillo de utilizar, pero esconde inconvenientes que las federaciones, las fundaciones, Funcasor, Fasicán nos ha trasladado de manera continua. Oye, tenemos estos problemas con la herramienta, queda reducido al terminal telefónico que esté dado de alta. El tema de los códigos, o los tienes memorizados o llevas una tabla contigo para poder trasladar en qué situación me encuentro. Al final el usuario cuando manda el SMS tiene que soportar el coste del envío del SMS. Ahí ya no es tan accesible o equivalente. El 112 es gratuito. En este caso el SOMO supone un coste, el gasto y mira que los mensajes cortos no son baratos, al contrario, porque una cosa que me sorprende mucho es que con el paso del tiempo se han encarecido a diferencia de las posibilidades que dan la transmisión de datos y de mensajes por datos. El WhatsApp o cualquier otro tipo de herramienta es gratuita. Bueno, gratis. Al final tú tienes contratado el tema de datos y el coste cero, lógicamente. Segunda herramienta que está incorporada en los 112 de toda España, es Visual. La Dirección General de Protección Civil de la Administración General del Estado, ante este mandato de la Unión de que la teleinterpretación tenía que estar incorporado como una herramienta más para facilitar el acceso a los usuarios finales con diversidad funcional, lo que hizo fue, a través de esta plataforma de Visual, realizar un convenio, un acuerdo mediante el cual la teleinterpretación mediante la videoconferencia se incorporaba como un método más de acceso al sistema integral de seguridad y emergencia en cada una de las comunidades autónomas. El usuario final contacta con SVisual y mediante la lengua de signos le traslada al intérprete cuál es su situación de urgencia, de emergencia, y SVisual se pone en contacto con la comunidad autónoma correspondiente para generar el expediente y poder dar una respuesta a ese ciudadano en situación de riesgo o como testigo de una situación de riesgo, de emergencia, pues poder activar los medios y recursos necesarios. Les traslado que desde el Foro Nacional de 112 de toda España estamos instando a la Dirección General de Protección Civil España, de la Dirección General de la Administración General del Estado, a que SVisual, mediante un acuerdo con la Dirección General de Protección Civil, tenga una dedicación exclusiva
al colectivo con diversidad funcional que esté en situación de emergencia. Me explico. En la actualidad, cuando una persona accede a S-Visual, accede como un usuario más. Y si, por ejemplo, los 15, 20 operadores que tiene S-Visual están ocupados, corremos el riesgo de que una persona que esté en situación de riesgo o de emergencia tenga un tiempo de retardo para poder ser atendido por un intérprete en lengua de signos y poder a la vez dar la voz de alarma al 112. Hay comunidades autónomas que han desarrollado convenios directamente con S-Visual. Extremadura es un ejemplo. Extremadura tiene un contacto directo con S-Visual y tiene una exclusividad en ese sentido. Pero desde el Foro Nacional de 112 estamos luchando porque la Dirección General de Ciberemergencia, de la misma manera que está invirtiendo en determinados colectivos para crear mayor accesibilidad e igualdad en el acceso a los sistemas integrales de emergencia, de exclusividad a los 112 mediante la incorporación de teleintérpretes que estén exclusivamente 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año, pendientes a todas las comunidades autónomas para atender situaciones de emergencia exclusivamente. Y esa es la lucha que estamos teniendo ahora mismo desde los foros del 112 de todas las comunidades autónomas con la Administración General del Estado. Somos muy persistentes, somos muy pesados y yo creo que al final, por no oírnos, van a ceder a nuestras peticiones. Bien, esta plataforma, como ustedes ven, es muy sencilla. El usuario final se baja una app con la cual va a interactuar con un intérprete a través de una videoconferencia y esta persona, a su vez, va a contactar con la comunidad autónoma, como ya les he dicho con anterioridad, va a generar el expediente que, a su vez, va a dar una respuesta mediante la agencia competente o agencias competentes en dar la respuesta. Insistía, antes ponía el ejemplo de la Policía Nacional, pero no digo la Policía Nacional, puedo hablar de un incidente multisectorial, un accidente de tráfico en donde tienen que coincidir pues, Guardia Civil de Tráfico, ambulancias, un helicóptero medicalizado, bomberos, porque hay que hacer una extricación, hay que hacer un rescate, o sea que pueden coincidir varios agentes porque es una situación multisectorial dentro de lo ordinario. Bien, ahora mismo el 112 Canarias, para completar ese paquete de respuestas que tenemos que dar para tener un 112 accesible, estamos ya en fase de preproducción de una app que va a ser de uso total y absoluto para toda la ciudadanía, pero que va a tener un apartado específico para las personas con diversidad funcional y concretamente con dificultad auditiva o dificultad en el habla o ambas. Es una app como cualquier otra, que lo que va a poner, lo que va a contactar de manera directa, y aquí ya los X, los Y y los millennials van a dar las gracias porque evidentemente son la utilización es a través de un smartphone, son imágenes mucho más agradables, mucho más manejables, mucho más intuitivo que la dificultad que puede suponer trabajar el SMS. Va a permitir enviar fotografías, vídeos, evidentemente mensajes cortos y establecer un chat de comunicación no solo con el operador que nos comunica emergencias, dígame, sino que se va a hacer una transferencia con la agencia competente en dar la respuesta final. Es importantísimo para nosotros incorporar esta herramienta porque, insisto, completamos esas exigencias de la Unión, pero sobre todo nos va a facilitar mucho más el trabajo a la hora de dar una respuesta, porque independientemente de que los 112 nos estamos ahora mismo dotando de una serie de tecnologías que va a ser mucho más fácil la respuesta, cuestiones tan banales como que ahora mismo ya tenemos capacidad para ubicar una llamada telefónica desde un teléfono móvil o de un smartphone con un margen de error de más o menos 10 metros. Imagínense lo que es eso, ya no solo para ubicarte en el planeta Tierra porque no sabes dónde está, pero en el ámbito del rescate, del salvamento, lo que supone esa ubicación. Ahora mismo estamos notando una casuística, lo digo aquí públicamente, por ejemplo, con el fenómeno de la migración. Estamos notando que en las últimas semanas, estos últimos meses, los migrantes que vienen hacia Canarias están haciendo llamadas directas al 112. Alguien les ha tenido que haber chivado que tenemos la capacidad de ubicarlos en el planeta Tierra, porque hasta hace poco no recibíamos tantas llamadas como estamos recibiendo de las embarcaciones que vienen principalmente de la costa del Sáhara Occidental y de Marruecos, metódicamente empiezan a llamar al 112 y evidentemente participamos al CSRC, que es el órgano conjunto de coordinación en cuanto al fenómeno migratorio, para que a su vez movilice a salvamento marítimo, coordenadas exactas de la ubicación. Por lo tanto, la tecnología se está aliando con la gestión de las emergencias y del salvamento. Por lo tanto, la APP nos va a aportar además ese plus,
la ubicación de la persona que está llamando al servicio. Además, incorpora el 112 inverso, independientemente de las herramientas que también estamos recibiendo para hacer avisos masivos a la población, pero que eso es del ámbito de la protección civil. Ahí dejo a mi compañera Monse, que es la experta en la materia. Tenemos también capacidad a través de esta herramienta de, como les expliqué con anterioridad, el SOMU, devolver a los usuarios que estén registrados un mensaje de aviso ante cualquier situación de emergencia que pueda estar dando lugar en la zona en la que se pueda encontrar. Brevemente, una diapo más y termino. En caso de personas con diversidad funcional, insisto, hay un apartado específico perfectamente definido. Ya ayer manteníamos conversaciones con responsables de Funcasor porque me decían, oye, Moy, esto no lo saquen sin que nosotros lo veamos. Le digo, no, palabrita del Niño Jesús, que antes de que la hagamos pública, evidentemente, vamos a contar con ustedes y con otras federaciones para que las testen y nos den, entre comillas, ese visto bueno. Y si hay que corregir algo, estamos a tiempo. Ahora mismo, insisto, estamos en una fase de preproducción con cuestiones técnicas, porque es complejo, pero la siguiente fase es compartirla con colectivos muy concretos y muy determinados que tienen mucho que aportarnos, y la tercera fase final será ya incorporarla al público en general. Esta herramienta, además, pues, como pone el primer párrafo, pues permite la posibilidad del chateo, pero que incorpora la traducción simultánea para, inicialmente la estamos preparando para el inglés, pero queremos ampliarlo a alemán, italiano y francés, que son las lenguas que desde el 112 Canarias se atienden, digamos que de manera directa, aunque a través de centros de intermediación tenemos ahora mismo la capacidad de atender el teléfono único de urgencia hasta en 50 idiomas diferentes, que es importante. Eso también viene porque la Unión dice, oiga, usted no vive solo, y más nosotros que recibimos al año más de 10 millones de visitantes, turistas, y que merecen también que ese 112 sea accesible para ellos. Es otro colectivo importante que tenemos que cuidar, porque nuestra economía se sustenta también de ese sector. Bien, algunas imágenes, algunas capturas de lo que va a ser la herramienta. Tienen una primera herramienta de uso pues, para todos, pero la segunda parte está directamente dedicada a personas con diversidad funcional o a aquellas personas que por la razón que sea no pueden hablar. Imagínense ustedes, pues una mujer que está en situación de riesgo por un escenario de violencia de género, su agresor la tiene encerrada en una habitación o secuestrada literalmente, y a lo mejor a través de esta herramienta, pero por la segunda vía, contacta con el servicio de emergencia, no tiene que utilizar la voz. Por eso les digo que esto va dedicado a colectivos muy concretos y a situaciones de emergencia muy concretas. El resto de los mortales utilizaremos la app, pues llamando y aportando tu ubicación y además, si lo deseas, tus datos médicos y algunos datos que puedes incorporar porque puedes estar dentro de un colectivo vulnerable por diabetes o algún tipo de enfermedad crónica, ya sea pues cualquier tipo de cuestión grave que tú quieras aportar para que el centro coordinador de entrada rescate tus datos y pueda optimizar, si cabe, aún más la respuesta. Y luego, la parte de pictogramas son muy sencillitos, muy intuitivos, y que luego, a continuación de seleccionar el pictograma en el cual te identificas en cuanto a la emergencia que puedes tener, puedes ampliar la información mediante la utilización de mensajes cortos. Y vas a interactuar directamente, pues la intención es que las tres agencias principales que dan respuesta al 90% de las emergencias que tenemos en nuestro entorno, pues reciban la información más completa posible para que esa ayuda sea la más adecuada. Y bueno, yo ahora les doy paso a la segunda parte, que es la de protección civil y emergencias de ámbito colectivo. Gracias. Bueno, pues ahora hemos visto estas situaciones de las que en el día a día estas personas con diversidad funcional tienen esta necesidad de acceso al 112 para activar un recurso de emergencia en el día a día, una ambulancia, un servicio de policía, bomberos, etcétera. Y hemos explicado estas dos herramientas que están ahora existiendo. Luego creo que es importante que expliquemos cómo se puede acceder y darnos de alta a estas herramientas. La idea sería que la semana que viene pues, haya muchas más personas que estén registradas en estas herramientas y plataformas que ahora mismo tenemos a disposición en Canarias para que las personas con diversidad funcional puedan acceder a los servicios de emergencia.
Se trata de situaciones en las que es la persona la que requiere la activación de este recurso, pero ahora nos vamos a ubicar en el otro escenario, en el escenario de las grandes emergencias, las emergencias de protección civil con afectación a múltiples víctimas y donde las personas pues, podemos estar en riesgo y necesitamos que las administraciones nos digan qué va a pasar, qué tenemos que hacer para garantizar y potenciar la autoprotección. ¿Cómo son estas emergencias? Estas emergencias son de muy baja probabilidad. Realmente se dan de forma poco periódica. Podemos pensar en la erupción de La Palma. Las erupciones pues, tienen unos periodos de retorno muy elevados, que a la misma vez eso es contraproducente porque la cultura preventiva nos cuesta mucho más de aplicar y de llegar a la población en esas emergencias que no vemos en el día a día y que no tenemos muy recientes. Entonces, son emergencias de baja probabilidad que cuando se materializan necesitamos muchísimos recursos, mucho más específicos que no son los que tenemos en el día a día, y además que tienen una afectación potencial a la población muy amplia. Y sus efectos también son muy amplios y con consecuencias pues, que inciden directamente en el bienestar de las personas, en que puedan tener suministros básicos, en que no tengan infraestructuras durante muchos meses, que pierdan sus viviendas, que necesiten atención psicosocial durante muchísimo tiempo. Estas emergencias tienen una complejidad logística y operativa muy elevada, precisamente por la amplia afectación a personas y también porque necesitamos adaptarnos a las características de todas estas personas. En un accidente, por ejemplo, de múltiples víctimas, donde vamos a tener que atender a familiares de estas personas, tenemos que ser capaces de incorporar personas especialistas que puedan atender no solo psicológicamente, sino también traductores, intérpretes y también personas que puedan atender a personas con diversidad funcional, especialistas que puedan atender a personas con diversidad funcional. Es decir, tenemos un amplio abanico de personas con diferentes características y necesidades que desde Protección Civil tenemos que ser capaces de dar una respuesta integral para asegurar el bienestar de estas personas hasta la vuelta a la normalidad de estas emergencias. Son emergencias que tienen un gran impacto en la población. Pensemos que nos tenemos que ir de nuestra casa por una emergencia y tenemos que pasar pues, muchísimos días en un centro de acogida, en un albergue, en algunos casos en hoteles. Y esto puede ser durante días, pero también puede ser durante meses, como hemos visto ahora en el ejemplo de la erupción volcánica de la isla de La Palma. También son emergencias de las que nos podemos ver pues, que nos quedamos sin suministros básicos, sin electricidad, sin agua y servicios con los que estamos acostumbradas al día a día y que nos es muy difícil sobrellevar cuando no tenemos todos estos servicios. Y son emergencias también de larga duración y recuperación de la normalidad. Hemos visto el ejemplo de la erupción de La Palma, pero pueden ser también estos fenómenos meteorológicos adversos que pues, dejan afectaciones en el suministro eléctrico, árboles caídos, infraestructuras caídas y que hasta que no se recuperan y se van restableciendo todos estos servicios, las personas pues, no estamos otra vez en situación de normalidad, como también pasa con las inundaciones, los hemos visto en este último episodio, con las afectaciones que ha habido especialmente en la isla de Gran Canaria. Este es un aspecto muy importante de las emergencias de protección civil, la gestión informativa crítica. Aquí es donde tenemos desde Protección Civil y las administraciones que ser capaces de llegar a la población. Si los mensajes que queremos transmitir de autoprotección no llegan a toda la población, hemos fracasado. La información no se puede quedar ni en el 112 ni en las administraciones públicas. Estos esfuerzos de comunicación pueden ser antes de la emergencia, como pasó en la erupción de La Palma la semana previa, o en estas situaciones de fenómenos meteorológicos adversos donde ya tenemos una información de meteorología que puede impactar directamente a la población, y puede ser también en el momento de la emergencia, cuando ya tenemos que configurar estos mensajes específicos y tenemos que decirle a la población pues, que se tiene que confinar o que tiene que evacuar o que tiene que ir a algún lugar de acogida o que tiene que autoprotegerse de alguna forma específica. Esto es muy importante. Es muy importante que usemos todos los canales que estén a disposición para poder llegar a todas estas personas y además que adaptemos el mensaje y el lenguaje a todas las personas que lo pueden recibir y especialmente, y este es el foro, pues a las personas con diversidad funcional. Básicamente, la respuesta a una gran emergencia, nuestro objetivo es proveer a la ciudadanía de unos derechos muy básicos, que son la protección física,
la asistencia y la atención integral, la información y la autoprotección y la gestión de la información y los comunicados oficiales. Aquí he querido poner una imagen de las ruedas de prensa que se hacían diariamente en la isla de La Palma, donde sí que teníamos esta traducción en el lengua de signos de esta información que dábamos todos los días a mediodía. Quizá no fue suficiente, seguramente no fue suficiente. Era el momento del día en el que sí dábamos el resumen, la situación, lo que había pasado y lo que pensábamos que podía pasar, y ahí sí que teníamos este acompañamiento en lengua de signos. Pero sabemos que no llegamos a la población con diversidad funcional ni la semana antes, ni seguramente en el día a día de la emergencia, porque además esta emergencia era muy dinámica. Yo creo que hemos tenido tantas emergencias como días ha durado la erupción, porque cada día era diferente y cada día teníamos que dar mensajes diferentes a la población. Esto todavía complica muchísimo más la necesidad que tenemos de llegar a toda la población de lo que está pasando y de lo que queremos que haga en situación de emergencia. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con estos titulares en prensa y somos responsables, las administraciones, de cambiar y tomar nota y a partir de este mismo momento ya incorporar nuevos sistemas de aviso mucho más efectivos y con un lenguaje pues, mucho más comprensible y más dirigido a este colectivo de personas. Estos titulares nos dicen pues, que las personas sordas reclaman una sociedad segura y accesible y preguntan, ¿imaginas vivir en situaciones de riesgo y no saber qué sucede? Pues es muy fuerte, porque damos por hecho que estamos comunicando a través de Twitter, que estamos saliendo en la radio, que estamos dando pues, comunicados a través de los medios de comunicación de lo que está pasando, pero no estamos llegando a la población y en concreto a este colectivo. Reclaman un plan de emergencias que contemple la realidad del más de 1 millón de personas sordas de España. También piden que las lenguas de signos entren en la Constitución española y sean declaradas patrimonio cultural. Que lo escuche todo el mundo, dice. ¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o de emergencias y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo vivimos más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Desde la Fundación 11 se ha solicitado, se ha pedido a las administraciones elaborar un plan de emergencia para las personas con discapacidad. Se ha pedido que los recursos tengan en cuenta las necesidades de todas las personas sordas, como el subtitulado en los medios de comunicación o servicio de interpretación en lengua de signos. Solo viendo estos titulares sabemos que estamos en un punto muy incipiente, que tenemos estas herramientas que hemos explicado, pero que no son suficientes. La información que tenemos que gestionar a tiempo real es, por una parte, institucional, la dirección de los planes de protección civil, también a los operativos de emergencia. Esta información, como hemos comentado antes, va a tener que también incorporar esta lengua de signos, estos pictogramas para que los operativos que están a pie de calle haciendo evacuaciones sepan qué hacer cuando se encuentren con una persona con diversidad funcional, tengan recursos para poder consultar. Tengo este colectivo de personas, voy a consultar el recurso y voy a ver cómo gestiono y cómo me dirijo a esta persona para asegurar que me entiende, que hay una situación de riesgo y que tiene que ser evacuada hacia algún lugar. A los medios de comunicación, donde, insistimos, nosotras también hacemos un llamamiento y vamos a seguir insistiendo para que los mensajes estén siempre subtitulados, y a la ciudadanía, que es amplísima y que tenemos que llegar a todos los colectivos. ¿Qué es lo que queremos informar? ¿Qué tipo de difusión tenemos que dar? Pues la de riesgos y emergencias potenciales o reales, no solo las que están ocurriendo en ese momento, sino las que pueden suceder, anticiparnos y que las personas tengan esta información. Ayer se dijo aquí que las personas con diversidad funcional no sabían, no tenían información la semana antes de la erupción. Toda esa información que teníamos, porque estuvimos trabajando muchísimo la semana antes, teníamos muchísima información. Pues qué pena, ¿no? Esa información no llegó, eso no nos sirve para nada. ¿Para qué la quiero yo la información? ¿Para qué la queremos en el 112? ¿Para que se quede en la sala, cerramos la puerta y no sale de ahí? Esto no tiene ningún sentido. Las actuaciones del sistema de protección civil, es decir, ¿qué estamos haciendo? La gente necesita saber qué está haciendo la administración, me está protegiendo, qué actuaciones se están llevando a cabo. Y las actuaciones de autoprotección que tienen que aplicar las personas. Actualmente
las herramientas que tenemos de información a la población aquí en Canarias. Tenemos el canal de YouTube, donde se cuelgan todo tipo de información, tanto antes de consejos preventivos como también durante las emergencias, las notas de prensa y todas las informaciones que van sucediendo. El Twitter de 112 Canarias. Tenemos también Instagram. El SOMU, tal como ha explicado el compañero de 112. El SVisual. Notas de prensa web, que son las que publicamos, las habituales y tradicionales, y todas las comparecencias en prensa, radio y televisión. Lo que tenemos que empezar es, por estas herramientas que ya están funcionando, asegurarnos que llegan a todos los colectivos, que están elaboradas con un lenguaje que va a poder ser interpretado por todas las personas y que es totalmente accesible. El SOMU, lo que hemos comentado antes. Tenemos que hacer la comunicación inversa, es decir, está muy bien que las personas puedan tener un sistema de acceso al 112 para activar recursos, pero lo que vamos a hacer, y además esto lo hemos trabajado en estas semanas que estábamos preparando la presentación, es decir, esto nos ha servido también para situarnos, esto ha sido un golpe de realidad muy bueno y muy necesario para ponernos a trabajar en herramientas desde ya. Entonces, el SOMU lo que vamos a hacer es todas estas personas que ya tenemos registradas en nuestra base de datos, ya la estamos organizando por islas para que cuando haya una situación de emergencia y necesitamos que la población tome una medida de autoprotección, desde la Administración, desde a través del 112, vamos a enviar un mensaje que vamos a tener que consensuar con las federaciones y con las fundaciones porque no podemos escribir de cualquier forma estos mensajes. Entonces, vamos a necesitar que nos digan cómo hay que escribir estos mensajes, en qué términos, cómo se tiene que estructurar, tiene que ser de una forma sencilla, bien entendible y con las características que nos digan. Entonces, esto ya vamos a empezar a aplicarlo para poder enviar estos mensajes a las personas que estén registradas. Por eso creo que es importante que luego demos visibilidad a cómo darnos de alta en estas plataformas y conseguir tener el máximo de personas registradas posibles en la base de datos de seguridad y emergencias. Otra de las herramientas que hemos empezado a implantar son los consejos de autoprotección para cada uno de los riesgos de protección civil con la lengua de signos. Yo no sé si voy a poder activar el vídeo con la siguiente. Sí. Y también medidas de autoprotección en la montaña. Antes de iniciar tu actividad, infórmate de la previsión meteorológica. En caso de alerta, es mejor aplazar la actividad para otro día. Antes de salir, informa siempre del recorrido previsto a familiares y amigos. Nunca salgas solo a la montaña y aprende a enviar tu geolocalización a través del teléfono móvil. Usa el equipamiento, ropa y calzado adecuados a la actividad que vayas a desarrollar. Lleva siempre el teléfono móvil con la batería cargada y un pequeño botiquín de primeros auxilios. No debes salirte de los caminos y senderos marcados. En caso de desorientación, mantén la calma y dirígete a los puntos más elevados. Desde allí se puede ver con mayor amplitud. Es importante que conozcas tus limitaciones. No intentes realizar actividades con un riesgo superior al que puedas asumir. Son dos ejemplos de consejos que ya tenemos preparados antes de las emergencias, con esta traducción en lengua de signos para llegar a este colectivo de personas y que tenemos que continuar
implementando. ¿Cuáles son los retos de futuro para la difusión de la información específica a la ciudadanía? ¿En qué tenemos que fijarnos y trabajar? La APP 112 Canarias Accesible, que es la que hemos comentado anteriormente, también tiene este requisito previo de que te tienes que dar de alta. Esto todavía son requisitos que permanecen en estos sistemas de aviso, que son los más habituales. Tienes que darte de alta para poder recibir estos avisos. Pero en esta APP, que es la que ya estamos implementando y que próximamente ya podremos darle difusión, es la que también permitirá dar este servicio de información desde la Administración y el CECOES 112 hacia la ciudadanía. Y que, insisto, serán mensajes que, como es un único mensaje, lo vamos a tener que hacer de forma accesible a toda la población. Pero luego tenemos el sistema de alerta a la población, el Public Warning System, que este es un sistema a nivel de toda España, todas las comunidades autónomas, que este sí va a ser un aviso invasivo. Ese no va a requerir darse de alta en ninguna aplicación, sino que es un sistema que ya está trabajando y, de hecho, este mes vamos a empezar a hacer algunas pruebas aquí en Canarias, donde las administraciones enviaremos un mensaje a los móviles de las personas que estén en zona de riesgo. Y esto sí es una novedad, esto sí es un reclamo ya de hace muchísimo tiempo, de poder enviar desde las administraciones mensajes cuando la población está en riesgo. Obviamente no es para informar de situaciones preventivas o de situaciones potenciales de riesgo, sino ya para situaciones en las que necesitamos aplicar medidas directas a la población. Este mensaje, lo mismo, tendrá que ser de forma consensuada con todas las federaciones, fundaciones que nos ayuden a elaborarlo. Cuando pongamos ahora en pruebas la APP de 112 Canarias Accesible, vamos también a testearlo con el colectivo de personas sordas y personas con diversidad funcional para que nos digan pues, qué funciones pues, hay que mejorar o tenemos que adaptar. Los SMS a colectivos específicos es algo, como ya hemos comentado antes, que siempre tenemos y que tenemos que seguir utilizando. Es muy importante la multicanalidad, no ceñirnos únicamente a un sistema de canal para comunicarnos con la población. Tenemos que ser capaces de utilizar el máximo de canales posibles. Llamadas masivas a la población. ¿Qué son las llamadas masivas a la población? Son llamadas automáticas que se pueden hacer desde las administraciones públicas, que te pueden permitir hacer hasta 3.000 o 5.000 llamadas en 5 minutos y aseguras que las personas no reciben un SMS, sino que reciben una llamada que es insistente hasta que aprietas un botón conforme has recibido ese mensaje. ¿Qué pasa con este sistema de llamadas automáticas? Tenemos que ser capaces de traducir a la vez este sistema por un SMS o por otra información, por otro canal, a las personas que obviamente no van a poder escuchar este mensaje. Entonces, esto es muy importante porque hay todavía muchos sistemas acústicos de aviso a la población. Aquí en Canarias no, pero sí que hay en otras regiones donde existen las sirenas de aviso a la población. En Cataluña, por ejemplo, en la zona de la petroquímica, hay muchísimas sirenas de aviso a la población. ¿Qué pasa con esa señal acústica cuando se activa? Pues que estás alertando a la población, pero estás dejando a otro colectivo fuera de esa información. Es decir, hay una población que sabe que tiene que evacuar y otra que no. Esto es muy fuerte y esto hay que contrarrestarlo. Esto hay que ser capaces de buscar siempre sistemas paralelos para poder llegar a estos colectivos. Lo mismo pasa con las evacuaciones a pie de calle. Se siguen haciendo las evacuaciones con señales acústicas, con los megáfonos. Cuando hay un incendio por la noche y llaman los bomberos, llaman de forma acústica, llaman a los timbres. Cuando la policía estuvo haciendo evacuaciones en La Palma, a pie de calle lo hizo con los megáfonos. ¿Qué pasa con la población que no escucha ese aviso? ¿No? Entonces, hay que establecer sistemas automáticos que garanticen el mismo derecho para todas las personas. Y, finalmente, protocolos específicos de evacuación para personas con diversidad funcional. Sí que es verdad que en La Palma, por ejemplo, se hicieron evacuaciones a personas con movilidad reducida, pero nos falta mucho más. Entonces, tenemos que trabajar para tener este catálogo de personas con su ubicación, dónde viven y con su teléfono, para que en caso de una evacuación
pues sepamos qué personas tenemos y poder adaptar esa respuesta a las características de las personas que tenemos en la zona que tenemos que evacuar. Si no conocemos el colectivo de personas, pues igual que si son personas mayores o son personas más jóvenes, toda esta información es muy necesaria. Pues lo mismo, si hay personas con discapacidad funcional, personas con movilidad reducida, para poder adaptar los recursos a esta respuesta. Como resumen, entonces, los retos de futuro para la difusión de información específica a la ciudadanía es esta interacción con la ciudadanía en situaciones de grandes emergencias para favorecer la toma de decisiones en materia de autoprotección. Esto reduce el rumor y los mensajes infundados, y especialmente pues, en colectivos donde a lo mejor no están recibiendo ni siquiera esa información. Me puedo poner en la situación, después de la presentación ayer de Eligia, que fue maravillosa, cómo se puede sentir una persona que además no tiene información y que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es muy importante ahora habernos podido poner en situación y en la piel de estas personas. La adaptación de los avisos de emergencias a personas con diversidad funcional en todos los canales. Y la intensificación de la formación a efectivos de los servicios de emergencia, el lenguaje de signos, para que cuando tengan que actuar con las personas, las tengan que evacuar, por ejemplo, les tengan que comunicar cualquier información que incide directamente en la autoprotección de las personas, sepan cómo hacerlo. Y estas serían las líneas de actuación principales, y hasta aquí la parte de protección civil y atención de emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Moisés. Abrimos turno de preguntas. Si alguien tiene algún interés, por aquí delante hay una pregunta. Hola, buenos días. Soy José Luis Aedo, soy presidente de FIAPAS y vicepresidente del CERMI. Os tengo que decir que me ha producido mucha desazón en vuestra intervención. En primer lugar, las personas con discapacidad, el CERMI organizado, hemos decidido ser personas con discapacidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Crisman y Coque son dos grandes jugadores de fútbol y su diversidad funcional es que son grandes jugadores de fútbol. Las personas con discapacidad necesitan ayuda porque son personas con discapacidad, no porque tienen una diversidad funcional, que todos tenemos una diversidad funcional. Entonces, las medidas positivas son porque para las personas con discapacidad funcional. Por otro lado, has hablado de normativa que obliga a que sea accesible, pero la base de la Unión Europea es la libre circulación de los ciudadanos. Entonces, que haya 18 sistemas, porque son las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, 18 sistemas de comunicación para personas sordas impide la libertad de circulación de las personas sordas, porque un residente en Canarias que viaja a Madrid, que luego vaya a Galicia o tal, se tiene que dar de alta en cada comunidad autónoma en su servicio de atención. Y además me llama la atención que estéis reclamando que el S-Visual sea accesible en toda España y el resto de sistemas no. O sea, tendría que ser todos los sistemas. S-Visual es una marca, es un sistema de videointerpretación, pero es una marca de una empresa, una entidad, y hay otros sistemas de videointerpretación que se pueden utilizar. Luego también, eso no es culpa vuestra, utilizáis en vuestras redes sociales los mensajes que han grabado las televisiones públicas, que es una ironía, o sea, emiten la señal accesible con subtítulos e intérprete, pero luego cuando la cuelgan en la web y la utilizáis para vuestros mensajes, los subtítulos y los intérpretes desaparecen. Eso no es culpa vuestra, es culpa de las televisiones que no respetan la accesibilidad en todos sus entornos. Y había más cosas que no me he ido acordando, no me acuerdo ahora mismo, que luego os comentaré porque es muy importante que las conozcáis. Las personas sordas son, el 3% de las personas sordas son las que comunican en lengua de signos. Entonces, las ruedas de prensa aparecían con intérprete, pero no con intérprete de lengua no con subtitulado, con lo cual el 97% de las personas sordas no acceden a la información. Había alguna cosa más, no recuerdo, porque eran muchas cosas las que hay que mejorar. Sé que la voluntad está ahí, que no es... vuestra intención es mejorar y avanzar, pero es nuestra intención también haceros llegar todos estos mensajes y que conozcáis la realidad de lo que se necesita. Bien, muchas gracias, porque yo creo que ha quedado, bastante clara
la situación que tenemos actualmente, las herramientas que tenemos y que somos conscientes de que no hemos llegado a la población en muchas emergencias, tanto en la erupción volcánica como seguramente en muchas otras donde hemos estado dando una información muy valiosa, tanto antes como durante la emergencia, y que sabemos que no tenemos todavía las herramientas pues totalmente implementadas para poder llegar a todos estos colectivos. Somos perfectamente conscientes y nosotros estamos, desde ayer que lo estamos comentando, de que estamos en estas jornadas, incluso cuando hemos estado preparando la presentación, pues conscientes de cuál es la situación actual y hacia dónde vamos. Quiero decir que hemos recogido todas las demandas y todas las inquietudes y todas las necesidades precisamente para incorporarlas y para empezar ya a utilizarlas en este sistema inverso de comunicación directa a la población sorda, en este caso. Yo tengo la experiencia de Cataluña y allí pues, toda la parte de sirenas de aviso a la población es la que se traduce inmediatamente a través de SMS a la colectividad, ¿no? Entonces, yo creo que este primer esfuerzo de poder tener esta base de datos de las personas que tenemos en Canarias, de dónde viven y cuál es su teléfono, nos permitirá llegar muchísimo mejor a estas personas para podernos dirigir a ellas tanto antes como si necesitamos hacer alguna actuación con estas personas en emergencias. Yo creo que ese es el camino, esta comunicación directa con estas personas para que tengan la información directamente de la Administración y todas las otras herramientas que se puedan acabar de desarrollar y que somos conscientes de la limitación que supone tenerse que dar de alta previamente a una plataforma para poder recibir una información, pero que también es algo que está pasando todavía la población en general, que tenemos estas aplicaciones donde previamente te tienes que dar de alta y esto está pasando en todas las comunidades, no solo aquí. Y ahora, por suerte, sí que vamos a tener este sistema más incisivo, que no tienes que darte de alta en ninguna aplicación, donde podremos ya mandar directamente mensajes sin ningún requisito previo. Creo que eso es lo más importante. En cuanto a la diferencia de herramientas para una persona que pues, se mueve por diferentes comunidades autónomas y que aterrizas en una comunidad autónoma y tienes que pensar, ostras, a ver qué aplicación tengo que tener ahora para poderme comunicar con este servicio de emergencia, pues obviamente es una limitación. Y creo que bueno, nos pasa a nivel general también. Hay una proliferación de aplicaciones en general que en el caso de emergencias no juega para nada a nuestro favor. Cada comunidad autónoma, al tener las competencias exclusivas transferidas en materia de protección civil, pues de alguna manera ha favorecido que cada comunidad autónoma haya desarrollado pues, su sistema de protección civil y sus propias herramientas. Obviamente no favorece a lo que es a facilitar este acceso a los servicios de emergencia para estas personas, pues totalmente de acuerdo. Y en cuanto al uso de la forma en la que hemos utilizado, pues nos hemos expresado, pues disculparnos, no puede haber otra forma y tomamos nota de esta aportación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, otra reflexión? Gracias, Montserrat. Gracias, Román, por acompañarnos. Perdón. Montserrat, por acompañarnos esta mañana.